Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la organización de este congreso, por una presentación tan generosa y por tantos cuidados en toda la gestión de un congreso así, que la verdad es que es muy enriquecedor que no salgan temas y explicaciones solo mentales, sino también muy vivenciales, ¿no? Que yo creo que, sobre todo, quienes acudimos a muchos congresos de filosofía, pues se agradece que hayan temas también más vivenciales. Uy, aquí se ha vuelto a colapsar este ordenador. Bueno, vale, gracias. Bueno, el título que tenía propuesto aquí. Vale, genial. El título que tenía propuesto aquí, pues explicita que es una ética del rewilding, ¿no? Pero quiero empezar diciendo que, aunque haya puesto una ética, esta ética debería entenderse de manera plural. Y podríamos decir, pues, varias éticas del rewilding en el antropoceno o, bueno, una ética que se puede entender de manera muy amplia. Por ética del rewilding, a ver. Vale, genial. Por ética del rewilding quiero expresar aquí pues tres sentidos que me parecen fundamentales traer sobre el debate. El primero sería pues cómo el rewilding es una estrategia que contribuye éticamente en el mundo a nivel global, es decir, una ética ecológica para el planeta. El segundo sentido que podríamos tomar pues es cómo el rewilding también puede ser más ético a nivel multiespecie desde el punto de vista de la ética animal. Y el tercer sentido, pues podríamos hablar de una ética del rewilding que incorpore también pues, la preocupación social, ¿no? Y de las comunidades locales desde un punto de vista pues, decolonial, ¿no? Entonces, el primer sentido de una ética ecológica para el planeta, de ética del rewilding un poco para el planeta, yo creo que evocaría las relaciones éticas que el rewilding puede desplegar y facilitar hacia afuera, proporcionando diferentes oportunidades a nivel global para las especies humanas y no humanas y para los ecosistemas, mientras que el segundo y el tercer sentido de ética del rewilding, desde el punto de vista de la ética animal y de la conciencia social, pues yo creo que debería también servir para absorber y replegar un poco dentro de sus propias estrategias para que sea más ético, precisamente a nivel pues multidimensional. Y entonces este es el hilo conductor que voy a seguir un poco durante mi charla. Es decir, voy a mencionar las ventajas y los beneficios ecológicos del rewilding, así como algunos de sus retos o cosas que podría tener en cuenta desde el punto de vista social y de la ética animal. Entonces, bueno, el tiempo que tengo, pues voy a intentar sintetizar este balance para ver que cuando hablamos de si rewilding sí o rewilding no, pues una pregunta compleja, ¿no? Que sí que podemos decantarnos hacia una dirección u otra, pero que tiene muchos matices y la ética justamente trata de eso, ¿no? De desgranar esos matices para no quedarse con respuestas simplistas. Entonces, bueno, vamos por partes. Gracias. Así que empiezo por mencionar el primer sentido ético sobre los beneficios y las muchas ventajas del rewilding que creo que tiene. Si aparto de la premisa de que el rewilding pues, es una estrategia adecuada para proyectar una ética ecológica, es en buena medida por lo que significa el rewilding. El rewilding, pues, que también podríamos traducir por renaturalizar, resilvestrar, resalvajar, o podemos quitar ese re y decir simplemente asilvestrar, asalvajar. Hay bastante polémica sobre ese re. Pues bueno, es una estrategia de biología de la conservación que lo que busca, su objetivo principal, es restaurar la vida salvaje para que ésta pues, pueda conseguir que los ecosistemas sean más funcionales, más biodiversos y más sanos. Y en este sentido, pues el tipo de ética que proyecta puede considerarse también como ecocéntrica, una ética ecocéntrica. Es decir, lo que más le preocuparía al rewilding, la mayoría de enfoques de biología de la conservación, es garantizar el buen funcionamiento de los sistemas naturales, el buen funcionamiento de los ecosistemas. Y aquí matizo, pues no quiere decir que los individuos, los humanos o los animales, ¿no? Sus vidas individuales no importen en absoluto. Claro que para los partidarios del rewilding, pues importan y mucho, pero también de manera relativa o condicionada pues, a que se garantice ese bien para los ecosistemas, para la naturaleza en su conjunto, para la biosfera. Y bueno, luego seguiré discutiendo este punto que es interesante desde el punto de vista de la ética animal. En cualquier caso, pues este objetivo que podríamos decir ecocéntrico, ¿no? Podríamos catalogarlo así, del rewilding no debe cumplirlo de cualquier manera, porque de ser así, pues no se distinguiría tanto de otras estrategias de biología de la conservación, que también buscan recuperar especies salvajes y funcionalidades ecológicas. El rewilding tiene una metodología distinta y característica. Primero, y probablemente pues, uno de sus métodos más relevantes, es que tiende a abrazar un enfoque pasivo.
Y esto no debe confundirse con fomentar más el abandono rural, que sé que suele dar mucho miedo, ¿no? Ni significa que tampoco que no... O sea, lo que puede hacer el rewilding es tener ciertas fases de reintroducciones o de actuaciones activas en un ecosistema está muy degradado, pero lo que quiere decir es que su enfoque último es dejar que la vida salvaje prospere a su propia manera. Bueno, esta sería la primera metodología que es más distinguida y también provocativa del rewilding, ¿no? El dar marcha atrás, dejar espacio a la naturaleza sin ansias dominadoras, sin presiones antropogénicas, sin medidas extractivistas y de contaminación, para que sean las especies salvajes no humanas las que puedan recuperar las funcionalidades ecológicas. En segundo lugar, otra metodología bastante distintiva del rewilding, yo creo que lo caracteriza su búsqueda de la regeneración ecosistémica mediante causar el efecto que se conoce como cascadas tróficas, en facilitar pues, relaciones multiespecie de arriba abajo, top-down, que se suele decir, ¿no? Y el ejemplo más conocido de estos efectos cascadas, de estas relaciones top-down, que seguramente pues, conoceréis por algunos vídeos que se realizaron hace unos años, es, por ejemplo, el caso icónico de la reintroducción de los lobos grises en Yellowstone en la década de los 90, que se vio como pues, en el parque de Yellowstone durante muchas décadas pues, estaba en ausencia de carnívoros apicales, había pues, sobrepoblación de herbívoros y iban pues, mermando la biodiversidad vegetal de la zona. De haber menor biodiversidad vegetal, también había menor biodiversidad animal, ¿no? Entonces, al reintroducir esa manada de lobos grises, pues tuvo un efecto cascada, controlando las poblaciones de herbívoros de manera natural, efectuando una ecología del miedo que regeneró un poco pues, todo el ecosistema del parque. Por eso también, en base a esta idea de cascadas tróficas, algunos de los padres fundadores del movimiento del rewilding, los biólogos Michael Sule y Reed Noss, advertían que este debería mantenerse fiel a la regla de las 3 Ts. La regla de las 3 Ts era mantener núcleos, del inglés cores, que sean espacios protegidos para las especies salvajes, ¿no? Donde las actividades humanas y las presiones pues, sean mínimas, donde no hayan actividades extractivistas, no hayan actividades contaminantes, que luego estos núcleos estén conectados por corredores ecológicos para facilitar las migraciones naturales de los animales, para que no hayan tantas enfermedades endogámicas, y luego pues también que hayan grandes carnívoros, porque pueden propiciar estos efectos de cascadas tróficas que tan rápidamente pueden ayudar a la regeneración de los ecosistemas y que en un contexto pues, de gran extinción masiva pues, es muy interesante. En fin, esto es un poquito lo que consiste la estrategia de rewilding, dicho de manera muy sintetizada. Y entonces, como he ido explicando, pues un poco de preocupación primera serían los ecosistemas y la biodiversidad. Y eso tiene pues muchas ventajas, ¿no? Voy a hacer un mapeo súper rápido de algunas de estas ventajas que tiene el rewilding o beneficios ecológicos. Por ejemplo, puede ayudar a mitigar el cambio climático, pueden ayudar a reducir la biomasa vegetal en algunos entornos, actuar como cortafuegos naturales, pues los grandes herbívoros que se pueden reintroducir en un entorno dado, o por ejemplo podemos hablar de bisontes, podemos hablar de grandes ungulados, y de esta manera pues actuar como cortafuegos naturales frente a los incendios. Hace poco salió un estudio muy interesante, muy revelador, liderado por Smith, que nos decía pues, que las prácticas de rewilding trófico pues, presentan grandes oportunidades para secuestrar el dióxido de carbono y será una gran estrategia también para mitigar el cambio climático. En concreto decía que 4 especies, me parece que eran de animales, de grandes animales, como las ballenas barbadas, los bisontes americanos y los elefantes, por ejemplo, africanos. Solo 4 especies son capaces de almacenar la misma cantidad de dióxido de carbono al año de lo que emite, por ejemplo, España. Entonces, bueno, su capacidad de almacenar dióxido de carbono no es pequeño. El mismo estudio decía también que si añadíamos pues 3-4 especies más, en total creo que eran 8 o 9 especies de especies salvajes en estos proyectos de rewilding, serían capaces de almacenar toda la misma cantidad de dióxido de carbono de lo que emite toda Europa, ¿no? Al año. Entonces, bueno, tiene una gran capacidad de secuestro de dióxido de carbono. También pues ayuda a que haya una menor emisión de gas metano sobre la atmósfera, por ejemplo, pues introduciendo o permitiendo que grandes herbívoros pues pasten y pisoteen las zonas de Siberia, ¿no? Ayudan a que el permafrost se quede más sólido y con ello pues libere menos gas metano porque está más frío, entonces se descongela menos y el gas metano pues se libera menos a la atmósfera. También aclarear las zonas de vegetación hacen que quede más claro la superficie terrestre, entonces hace más efecto albedo, con lo cual pues también es una estrategia para mitigar el calentamiento global.
Luego más estrategias, pues incrementan la biodiversidad de muchas maneras, a diferentes escalas. Podemos hablar de incrementos de biodiversidad en zonas pues urbanas, en microescala, en los océanos y en zonas fluviales, por ejemplo, reintroduciendo pues castores, ¿no?, ingenieros de ecosistemas. En fin, de muchas maneras diferentes, no me voy a entretener porque si no se me va el tiempo. Y también pues pueden ayudar a mejorar la salud global y la salud pública de diferentes maneras. No hace falta que os explique pues la vinculación entre una biodiversidad sana y pues el auge o mitigación de enfermedades zoonóticas, ¿no? Ya hemos tenido suficiente experiencia al respecto, pero es verdad que cuanto más biodiversidad sana tenemos en los ecosistemas, menos riesgo de poder contagiarnos por enfermedades zoonóticas. Pero esos estudios pues nos aclaran esto, ¿no? También el rewilding, al fomentar que haya más especies salvajes, puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico y nuestro microbioma humano. Diferentes ya estudios al respecto, aparte de, como sabéis, pues los muchos beneficios sociales y emocionales, beneficios psicológicos que puede generarnos el contemplar o tener cerca una biodiversidad que podamos disfrutar de ella, ¿no? No solo a nivel estético, sino también incluso a respirar aire puro y de muchas maneras posibles. Entonces, por todo esto, creo que no es exagerado decir que el rewilding pues, es una estrategia muy prometedora a nivel ambiental, especialmente si habida cuenta del gran contexto del antropoceno, ¿no?, de gran aceleración que antes comentaba Iñaki, que tenemos encima, ¿no? Así que entiendo que tiene mucho sentido y puede ser razonable hablar de rewilding, igual que hablar de muchas estrategias de restauración ecológica, de biología de conservación, y proponerlo pues como una práctica y como una política para encarar la situación ambiental que tenemos encima, ¿no?, y que se prevé que se empeore los próximos años. Ahora bien, como he ido avisando al inicio de mi charla, pues este sería solo un primer sentido que podemos entender por ética del rewilding, ¿no? Y hay un par más de sentidos que creo que merece la pena traer aquí, porque también soy consciente de que el rewilding pues a veces levanta varias sospechas desde diferentes ángulos. Así que bueno, vamos a analizar algunas reflexiones según las cuales el rewilding pues, podría tener en cuenta o podría absorber o replegar, como decía al principio, ¿no?, esas críticas, sus matices, a fin de que también su ética ecológica pues, sea también más ética en muchos otros sentidos, ¿no? Y primero vamos a hablar un poco del pensamiento que se dice animalista, que aunque quizá últimamente se está caricaturizando negativamente con adjetivos poco apropiados, como a veces se dice pensamiento peluchista, pensamiento Disney, ¿no? Estos bueno, adjetivos que no son del todo apropiados. Lo cierto es que es una tradición muy seria que la ética animal, que lleva siglos tratando racionalmente la preocupación por los animales no humanos y denunciando pues aquellos sesgos que amparan todas las formas de explotación de la naturaleza no humana, ¿no? Sesgos que están muy poco justificados a nivel racional, como es el antropocentrismo y el especismo. Y aunque por redes sociales leemos algunos comentarios o en algunos encuentros informales, pues escuchamos a veces también comentarios muy poco sobrios de que el animalismo se preocupa solo por los animales de compañía, por los animales domésticos, o pueden ser los perros, pueden ser los gatos, ¿no? Esto no es así. Y diversos filósofos y biólogos llevan muchos años justificando por qué es irracional discriminar sin necesidad a las demás especies no humanas, sean estos perros, gatos, monos, cangrejos, recientemente también peces, insectos, o sea, hay mucha investigación al detrás, ¿no? Y no son justificaciones y preocupaciones banales, sino que se basan justamente en el estudio de la etología, del comportamiento animal y de la neurociencia, que son bastante serios. Entonces no debemos confundir la etiqueta que puede abanderar una persona o un colectivo, ¿no?, de manera quizás activista, de considerarse animalista, con toda una tradición filosófica de ética animal, ¿no? No siempre van de la mano. Así que bueno, cuando la ética animal tiene algo que decir respecto a cómo nos comportamos los seres humanos, sea respecto a nuestro modo de consumo, respecto a nuestros modos de convivir con los animales domésticos o respecto a nuestro modo de conservar las especies no humanas, por ejemplo en el rewilding, yo creo que al menos hay que prestar atención, porque seguro que se puede aprender mucho y nos puede ayudar a ampliar el horizonte moral. Así que bueno, vamos a aterrizar el pensamiento animalista en una ética del rewilding. Desde la ética animal podríamos decir que la ventaja y la desventaja también, como aclararé enseguida, del rewilding es que, a diferencia de otros enfoques de biología de la conservación, no se enfoca en conservar una especie característica. El rewilding no busca priorizar
especies emblemáticas. Es decir, no fetichiza una especie que considera socialmente emblemática. Y eso tiene la ventaja de que no lleva a cabo traslocaciones o conservaciones de especie en base a veces a razones puramente estéticas o solo para conseguir fondos económicos, ¿no? Como si se ha criticado, por ejemplo, a veces, aunque tiene muchos méritos y no quiero desmerecer eso, pero a veces sí que se ha criticado la dependencia de los ejercicios de conservación, por ejemplo, de los proyectos del lince ibérico y de los fondos económicos de los proyectos LIFE, ¿no? Que a veces un poquito que se abandera algunas especies para recaudar más fondos y puede ser muy, muy lícito, pero que hay que tener también cierta distancia crítica respecto a qué estamos procurando, ¿no? A la hora de conservar especies, más fondos para seguir conservando, con lo cual puede estar bien, pero que no se quede en una retroalimentación de que buscamos el dinero por más dinero, ¿no? Entonces, el rewilding, a diferencia de otras estrategias conservacionistas, sí que recibe de buen grado la reintroducción de los proxies, que se dice, de sustitutos ecológicos, cosa que otros biólogos de la conservación, pues bueno, se muestran bastante reacios en base a un puritismo taxonómico de que prefieren pues reintroducir especies que claramente sabían que habían nidificado en un espacio determinado hace unos años, y si hay una especie diferente, pero que puede desarrollar las mismas funciones ecológicas, pues bueno, hay cierta resistencia al respecto, ¿no? El rewilding no. El rewilding abraza aquellas especies que pueden sustituir a otras especies nativas que ahora mismo pues, no están ahí, ¿no? Pero siempre y cuando desempeñen esas funcionalidades ecológicas que están beneficiosas para la restauración ecológica. Y ahora bien, pues tal y como criticarán algunos defensores de la ética animal, también la contrapartida de esta priorización de los ecosistemas, de las funciones ecológicas, en esa también es fuerte de ética ecocéntrica, como decía, es que nos dirían la ética animal, es que estamos echando como aceite sobre una pendiente ya resbaladiza de instrumentalización de los animales, donde los animales o las especies salvajes no importan tanto por lo que son, sino que importarían más por lo que hacen, ¿no? Un poco importarían por sus funciones o sus capacidades desarrolladas en los ecosistemas, y en concreto pues por el potencial regenerativo que puedan tener. Y por esto es verdad que el rewilding dice, ¿no? Como os he explicado antes, que es muy importante que cuenten con carnívoros apicales, como los lobos, como pueden ser los linces boreales en otros países de Europa. Es muy importante para el rewilding que cuente con especies claves, como los bisontes, como también especies saneadores de ecosistemas que se dice, ¿no? Como las aves necrófagas, los buitres. En fin, muchas especies que pueden generar efectos beneficiosos para los ecosistemas, ¿no? Y esto algunos animalistas, desde la ética animal, pues puede rechinar a veces porque se puede intuir que se puede perder de vista el respeto por el valor intrínseco de los individuos no humanos, ¿no? Y de este modo, pues que se lleven a cabo pues prácticas poco compasivas, dicen, hacia los animales, donde se opte pues por acciones más eficaces, ¿no? Otra vez vuelve el tema de la eficacia que ya Axel comentó ayer. El rewilding puede priorizar acciones más eficaces a costa también de los daños que ello podría causar para las especies, para los individuos sintientes, ¿no? Para los animales. Entonces, tradicionalmente es verdad que entre la ética animal y la ética ecológica pues no ha habido demasiada discrepancia. De hecho, ambas disciplinas pues se han considerado un poco dentro del mismo terreno de las éticas ambientales o de la bioética, y para muchos autores pues se han considerado, yo mismo considero que son enfoques más complementarios que opuestos, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años parece crecer en algunos sectores la tensión y avivarse las discusiones entre la ética animal y la ética ecológica, pues tanto por razones filosóficas o teóricas, de que parten de ontologías diferentes. El rewilding, la biología de conservación, la gestión medioambiental, pues parte de una ontología, diría, pues más holística, más sistémica, y la ética animal a veces parte de una ontología pues más individualista, es lo que dirían algunos autores, aunque otros autores dirían, no, la ética animal parte de una concepción también relacional de las especies. Pero bueno, pero por otro lado es verdad que a veces a nivel pragmático, ¿no? También pues desde la ética animal se critica que algunas prácticas de conservación, de gestión ambiental, pues tenga pocos reparos a la hora de llevar a cabo acciones un tanto violentas con tal de ser eficaces con la gestión de algunas especies, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la cuestión de la gestión de las especies exóticas invasoras, ¿no? De que a veces con tal de atajar el problema de manera eficaz, pues puede generar daños a los animales sintientes, ¿no? Bueno, en definitiva, pues algunos otros desencuentros que se pueden dar, ¿no? Respecto al rewilding también tiene que ver con la intuición que he dicho que tiene el rewilding respecto a otras estrategias conservacionistas del laissez-faire, del dejar hacer, ¿no? Del retirar la huella humana, retirar la intervención humana sobre la naturaleza. Esto al rewilding, a la ética animal, pues le puede molestar bastante,
Porque, claro, dicen que justamente en un contexto antropoceno, donde hay tanta contaminación, donde hay cada vez más inundaciones, sequías, ¿no? Incendios, microplásticos en los océanos, pues claro, más animales van a sufrir. Si más animales van a sufrir y además nos lavamos las manos y nos quedamos al margen, ¿no? Nos podría decir desde la ética animal se podría decir que estamos siendo irresponsables con los individuos sintientes, ¿no? Bueno, el rewilding no va de esto. El rewilding justamente lo que busca es crear espacios para que la naturaleza pueda volver, las especies salvajes puedan recuperar, y justamente lo que está diezmando este problema, ¿no? Es la ganadería intensiva, la industrialización, las prácticas capitalistas que tienen un poco de conservacionistas o de rewilders, ¿no? Podríamos decir. Entonces, es verdad que la ética animal a veces sí que puede aportar alguna sensibilidad en la mirada en los proyectos de rewilding. Y pienso, por ejemplo, en el caso de uno de los primeros proyectos de rewilding que hubo en Holanda, la Reserva dos Waardesplassen, que se planteó mal, ha sido muy criticado desde el inicio, porque es una reserva de unas 5.000 hectáreas que desdomesticaron diversas especies de animales, tenían ganado semisalvaje allí, y bueno, la idea era crear una reserva de rewilding, ¿no? Y que más adelante se reintroducieran lobos, hubieran corredores, etc. ¿Qué pasa? Que antes de poder hacer todas esas expansiones de la reserva, antes de reintroducir grandes carnívoros, antes de conectarla y crear espacios más amplios, pues llegó el invierno, los olivos se fueron reproduciendo, no tuvieron ningún control pues natural, y al reproducirse más agotaron los recursos vegetales de la zona. ¿Qué sucedió en 2018? Pues que hubo hambrunas y un tercio más o menos de los animales de la reserva murieron, ¿no? Murieron porque no tenían un control de carnívoros naturales. Claro, esto gracias a la sensibilización de la ética animal, de muchos movimientos animalistas, dijeron, tenéis que suplementar a estos animales cuando llega el invierno con alimento adicional, ¿no? Porque si no van a morir de inanición. Y los líderes un poco del proyecto fueron un poco reacios a la hora de darles alimento, porque dijeron, no, esto es un proyecto de rewilding, si vamos interviniendo al darles más alimento, pues el año siguiente tendremos más animales, aún no tendremos carnívoros que controlen la población y tendremos el doble de problema, porque los animales habrán aumentado, ¿no? Se encontraron un poquito con este efecto bola de nieve, porque recordemos que la intención del rewilding en teoría es dejar a la naturaleza en paz. Pero claro, justamente si el proyecto de rewilding no está bien planteado desde el inicio, ¿no? Es verdad que el problema en la ética animal pues se puede agravar. Entonces, bueno, esto no quiere decir que el rewilding tenga por qué causar más sufrimiento animal, pero sí que la ética animal puede ayudar a traer una mirada más sensible a que el rewilding, ciertas fases primerizas, quizás esos proyectos pues sean más compasivos, y si hay que echar una mano a los animales que estamos desdomesticando o asalvajando, pues quizás sea bienvenida para que no acabe siendo un fiasco, ¿no? Para la vida de los animales sintientes e incluso para los proyectos. Y bueno, finalmente, para acabar con algunas de las revisiones que la ética animal podría hacer a las estrategias de rewilding, podríamos apuntar un último riesgo respecto a la vida de los animales salvajes que a veces se reintroducen, ¿no? Y es que a veces estos, pues, es verdad que se pueden dejar sueltos en entornos donde no hay una coordinación de intereses humanos, ¿no? O no hay una suficiente conciencia social como para asegurar su protección. Y, por ejemplo, hace poco también salió otro estudio que nos decía que cerca del 25% de las traslocaciones de los animales reintroducidos con fines conservacionistas, un 25% de estos pues acaban fracasando de manera letal por atropellos, por envenenamientos, por la caza, ¿no? Y pienso, por ejemplo, también en el caso de los montes Apeninos en Italia, que desde Rewilding Europe, tienen un proyecto allí, y la asociación Rewilding Europe denunció que unos ganaderos habían dejado un cadáver, ¿no?, de su propio ganado con veneno dentro para que los lobos que se habían facilitado allí pues pudieran comer el cadáver con el veneno y murieran, ¿no? Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva? Yo creo pues a que justamente te habéis dado cuenta de que no siempre hay esa sensibilización también por la vida de los animales. Es muy importante que se endurezcan políticas, haya mucha educación ambiental antes de iniciar un proyecto de rewilding, porque si no puede ser desastroso tanto para los animales como para el propio desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, todo esto lleva a algunos autores a concluir, ¿no?, estas reflexiones, a que dentro de la regla de las 3 Cs del rewilding, de cores, núcleos, corredores y carnívoros, habría que introducir una cuarta C, dicen, que sería la compasión, ¿no?
Está muy bien restaurar ecosistemas, está muy bien facilitar que las especies salvajes vuelvan, pero hagámoslo también de manera compasiva hacia la vida de esos animales, para que tenga un éxito el proyecto en sí mismo y para que cuantos menos animales sufran, pues mejor. Y bueno, vamos ya con el tercer y último sentido de la ética del rewilding, me estoy entreteniendo demasiado, y es el que hace referencia, ¿no?, a esa preocupación moral por la sociedad que las estrategias del rewilding pues deberían integrar para que sean también más éticas, desde otras perspectivas no solo ecológicas o no solo animalistas, ¿no?, sino también con la sociedad. Bueno, la primera crítica yo creo que apuntaría pues a denunciar nuevamente ese dualismo entre el ser humano y la naturaleza que ya he apuntado también antes respecto a las críticas de ética animal, ¿no? Y esa crítica a la intuición del laissez-faire, ¿no?, de dejar hacer, de que justamente pues si estamos agravando este contexto, ¿no?, estamos en un contexto antropoceno, que tenemos que hacer es intervenir más en la naturaleza, no es entendernos de ello, porque puede fomentar también nuevamente el abandono rural y todas estas ideas, ¿no? Pero justamente, como decía, pues este tipo de razonamiento de que no, como estamos en el antropoceno, tenemos que intervenir más, yo creo que, como nos diría Jorge Richman, pues es una actitud de soberbia y de arrogancia, ¿no? Si observamos casuísticamente quién nos ha llevado a esta situación, ha sido gestiones antropocéntricas continuadas, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer a veces quizás es confiar más en las capacidades no humanas, mantenernos al margen, ya por casuística, por algo diferente, aunque sea, ¿no?, para que sean las especies no humanas las que puedan un poco recuperar la biodiversidad de las zonas. Y toda esta crítica enlaza un poquito con la segunda crítica que se suele hacer del rewilding, que esta es muy habitual y consiste en denunciar que en el rewilding o algunos proyectos conservacionistas se produce un reparto territorial injusto, un reparto del territorio que no está bien, ¿no? Y esta crítica lo que diría es que el rewilding pues, puede generar un tipo de colonialismo donde se expulse a las comunidades locales, ¿no?, y se fomente, como decía así, pues el abandono rural. Bueno, es verdad que como dentro de la metodología del rewilding se intenta que haya áreas protegidas, áreas nucleares, como he dicho, pues esto podría parecer que se legitima la expulsión de comunidades indígenas, ¿no? Esta estrategia que a veces se llama de land sparing, de separación de tierras dentro de la gestión ambiental, es la que históricamente, pues, es verdad que se llevaba a cabo en algunas regiones, ¿no?, como en algunos parques nacionales de Norteamérica hace décadas, y ha sido muy criticada pues porque se decía que de algún modo ninguneaba pues las vidas de la gente local, de las tribus indígenas y todo esto. Pero que esto ocurriera hace décadas en algunos contextos determinados no quiere decir que siga pasando a día de hoy. Y además que a veces se pone mucho énfasis, ¿no?, en que esto ha sucedido con motivos conservacionistas, pero y la cantidad de colonialismo que ha habido debido a otras prácticas extractivistas, antropocéntricas, etcétera. Bueno, por poner un poquito en comparación, ¿no? Y, de hecho, hoy en día, las medidas de conservación no suelen expulsar a la gente. Las medidas de conservación no suelen expulsar a la gente. Que esto, como digo, pasará hace décadas. Yo creo que hemos aprendido suficiente de ese experimento, ¿no?, que hubo sobre todo pues, en América. Y hoy en día pues no pasa, ¿no? Y entonces, en todo caso, lo que les expulsa pues, es el mercado capitalista, la economía neoliberal, la explotación de recursos naturales, medidas que en definitiva poco tienen de conservacionistas o de rewilding. Aún así, pues sigue habiendo este prejuicio histórico en base también a la hora de criticar la idea de rewilding, ¿no? Y esto pues suele traducirse en que la naturaleza salvaje pues se acaba comiendo los pueblos de alguna manera, ¿no?, y que es un detonante de abandono rural. Pero yo creo que aquí, pues bueno, lo que está confundiendo es causa con un poquito aprovechamiento. Es decir, la naturaleza salvaje no es que cause el abandono rural, es que el rewilding o la naturaleza salvaje aprovecha las oportunidades del abandono rural, ¿no?, para justamente a veces incluso revitalizar la economía, etc. Y en este punto, bueno, conecto con la tercera crítica social que se suele hacer del rewilding, y es que, bueno, el rewilding o estas estrategias conservacionistas se dice que no solo implican un colonialismo territorial, sino que también un colonialismo en la toma de decisiones, ¿no? Que podríamos hablar de un colonialismo pues, epistémico que impide la participación democrática. Y en concreto, pues esta afirmación se suele expresar de manera vulgar bajo la afirmación de que al parecer son los urbanitas, ¿no?, la gente de ciudad, quienes están detrás de las iniciativas, muchas iniciativas de rewilding, muchas iniciativas conservacionistas y que se imponen, ¿no?, al mundo rural. Y esta preocupación social
yo creo que viene alimentada por al menos dos prejuicios, porque no está bien fundamentada, ¿no? El primer prejuicio sería el pensar que alguien que vive en la ciudad va a saber menos de naturaleza que alguien que vive en el campo. No tiene por qué ser así. A veces hay gente del mundo rural que sabe quizás perfectamente cómo cultivar algunos alimentos, pero no sabe demasiado sobre los impactos que tiene pues, el diésel de su tractor, los monocultivos, los pesticidas. Y a lo mejor una persona que vive en ciudad, es experta en biodiversidad, sabe perfectamente todos estos efectos. Entonces, bueno, romper un poquito este romanticismo a veces que hay de que el mundo rural sabe mejor cómo funciona la naturaleza, quizás sí a nivel local, pero a nivel global los efectos no tienen por qué. A lo mejor sí o a lo mejor no. Y también pues está el prejuicio, ¿no? de que ha salido bastante en este congreso de esa dicotomía entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué define a una persona como urbanita? ¿Qué define a una persona como rural? Yo, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, ¿no? Que yo me he criado en Barcelona ciudad, luego a los 15 años me fui a un pueblo de 5.000 habitantes, estuve ahí pues 10 años y ahora desde hace un año y medio vivo en una pedanía de 20 habitantes de la España vaciada cerca de León. Entonces, ¿qué soy? ¿Ruralita? ¿Neoruralita? ¿Urbanita? ¿No? ¿Qué define una persona, ¿no? O sea, ¿dónde vive en el momento? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivían sus padres? ¿Qué práctica tiene con el territorio, ¿no? Yo creo que esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, además, respecto a que las iniciativas de rewilding pues solo tienen en cuenta, ¿no? La gente del mundo urbano, para nada es así. Solo basta visitar algunas de las iniciativas que hay, por ejemplo, en España, en Portugal, y se ve cómo no paran de hacer pues encuentros democráticos de participación ciudadana involucrando a las comunidades de las zonas para ver cómo quieren participar de sus proyectos de rewilding y revitalizar también sus prácticas tradicionales, ¿no? Y para ya ir acabando, en un minuto, bueno, la última crítica social que se suele hacer también al rewilding, que yo creo que es la más quizás interesante, que está sostenida más a menos prejuicios históricos o prejuicios de clase, es la de subrayar que el rewilding debería contar con más equipos interdisciplinares, porque como he ido diciendo a lo largo de la presentación, pues tiene un impacto a muchos niveles, ¿no? Yo creo que el rewilding, cualquier estrategia conservacionista, debería contar, por supuesto, la base tiene que ser biólogos y ecólogos, pero también debería contar en sus equipos con otros profesionales como sociólogos, antropólogos, economistas, filósofos, campesinos, historiadores, etólogos, que conozcan el comportamiento animal. Yo creo que es algo que debería el rewilding integrar, ¿no? Equipos más interdisciplinares. Y también es verdad que hay un sesgo, creo que hay un sesgo de género, hay bastantes estudios científicos que nos dicen que hay un sesgo de género en los expertos en biología de la conservación, ¿no? Y el rewilding como estrategia de la biología de la conservación no se escapa de ello. Quienes estudian nuevamente biología de la conservación son hombres. Hoy en día está cambiando, pero históricamente han sido hombres, ¿no? Entonces es verdad que es curioso ver cómo muchos proyectos de rewilding en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, ¿no? Vemos que lo están liderando o participan muchos hombres y pocas mujeres, ¿no? Y es curioso como en el llamado norte global son hombres, sobre todo los que están gestionando estos proyectos y son quienes están más partícipes, pero en cambio en proyectos de rewilding el llamado sur global en Latinoamérica, en proyectos como Rewilding Chile, Rewilding Argentina, justamente quienes están liderando estos proyectos son mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver un poco esta vinculación. Y ya concluyo. Bueno, presentar estos tres sentidos del rewilding yo creo que nos ayudan a entender de una forma más poliédrica, ¿no? Cómo podemos entender la ética del rewilding y quizás complejizar la pregunta que a veces se plantea de manera dicotómica como si rewilding sí o rewilding no, ¿no? Y yo creo que lo que es importante es que tengamos en cuenta que la ética no consiste solamente en señalar esto es el camino bueno, este es el camino malo, ¿no? Sino que muchas veces la ética lo que debe ayudarnos es a contemplar todo un abanico de miradas, ¿no? Y de preocupaciones morales distintas. Y justamente lo que debería procurar la ética es abrazar cuantas más perspectivas mejor, pero teniendo en cuenta también la cuestión de la urgencia climática y de biodiversidad que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si filosofamos sobre algo está muy bien, pero también que tengamos en cuenta en qué realidad vivimos y si, por ejemplo, queremos analizar el rewilding, sobre todo que visitemos los proyectos de rewilding que hay porque nos pueden dar una perspectiva práctica de qué es lo que se está haciendo. Y ya está. Muchas gracias.